Presente, profe. 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 Hola, maestra. Maestra, ¿nos puedes decir de este estudio tan interesante que realizaste? Una de las cosas que pudiste identificar son las brechas formativas críticas que atraviesan la formación inicial y continua de las educadoras, evidenciando una total desconexión entre el deber ser normativo, perdón, y el ser de la práctica cotidiana. Ujú. Sí, ahí creo que poco a poco con la experiencia, observado esta brecha que hay entre lo que hacemos en la práctica y lo que dice la teoría o lo que tenemos que hacer como maestros. Es una preocupación muy importante para, para nuestros niños en el preescolar porque necesitamos adultos con competencias importantes para Claro, tratarlos. claro que sí. Muchas gracias. Pues bienvenidos nuevamente aquí a su programa podcast Presente Profe. El día de hoy no nos pudo acompañar el maestro Manuel Maciel, pero ya después estará con nosotros en los siguientes podcasts. Y bueno, damos la bienvenida a la maestra Jessica Liliana Llamas Durán, que hoy nos va a acompañar. La maestra cuenta con una licenciatura de educación preescolar, la licenciatura de psicología y la maestría de educación con orientación de tutorías. Actualmente cursa el doctorado de investigación socioeducativa en el CIPS. En el presente desempeña diversos roles que le permiten entrelazar la teoría, práctica y compromiso social. Es directora del Jardín de Niños María del Refugio Pacheco de López Portillos en Zapopan. Al mismo tiempo es docente en la Escuela Normal para Educadoras de Guadalajara del trayecto de prácticas profesionales de tercero y cuarto semestre, acompañando a futuras educadoras en su proceso formativo, reflexivo y humano. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Lucero, por invitarme de nuevo a participar en esto. Pues nuevamente estamos aquí, maestra, retomando nuevamente el podcast. Y bueno, esta investigación que tú haces precisamente para el doctorado, pues quisiéramos saber sobre esta investigación, competencias socioemocionales y su relación con la gestión de conflictos en los jardines de niños. Queremos saber de dónde parte, cómo fue que tú decidiste este tema, cuál fue esa iniciativa. Sí, bueno, comentaba que una preocupación. Inicialmente, como maestra de prácticas, las chicas van a diferentes jardines de niños y cuando regresan, la expresión actual es, ya no quiero ser educadora. ¿No? Regresan muchas veces tristes, con mucha ansiedad, con miedo. Y entonces ahí empiezo como a interesarme en qué es lo que está pasando, por qué ellas regresan así. Pero además desde las tutorías en la normal, Ujú. las chicas se acercan mucho a contar qué es lo que viven y pues me doy cuenta que a veces lo que ellas perciben como conflicto, otros que ya tenemos a lo mejor el tiempo transcurrido en el servicio, decimos, eso no tendría que ser un conflicto. Mm. ¿Sí? Desde un ejemplo que a lo mejor puede ser muy simple, una chica que se ofende porque no la festejan en su cumpleaños, porque no la felicitan, o alguien que se le cae la computadora y en vez de preocuparse por el archivo y todo, mm, es que las demás no se preocuparon por mí, ¿no? Claro. Entonces Ujú, empiezo a detectar estas cositas tan sensibles en las ujú, chicas que me preocupa qué van a hacer cuando lleguen al jardín y claro. tengan que enfrentar o resolver conflictos Realidades. reales, ajá, Ujú. o graves, como los vemos en las redes sociales actualmente. Sí, claro que sí. Pero además desde la dirección en el preescolar, pues también me doy cuenta que hay educadoras ya en servicio con experiencia que también tienen esta situación, esta falta de competencias para resolver y que a veces, en lugar de solucionar, generan ellas mismas los conflictos.
Entonces, desde aquí surge como esta preocupación y Ujú. me pongo a investigar qué es lo que está sucediendo. Muy bien, maestra. Y bueno, yo no quiero etiquetar como tal, no sé si este, llamarlo alguna situación de generacional, pero realmente, como dices tú, maestra, que esas pequeñas situaciones que las tutorías han salido sobre los conflictos, pues, como dices tú, la mayoría, no sé, a lo mejor de tus colegas no lo tomarán así, pero ahora en esta, pues en este ahora, en el presente, sí lo toman así. Entonces, ¿tú Ujú. crees que eso que sea? Sí, yo creo que hay una parte que me interesa en esta investigación, sobre todo checar esta parte generacional, de ver si fue un aspecto también que se potencializó con la pandemia Exacto, o con exacto. la educación que hemos recibido, que es también otra de las preocupaciones, qué educación están recibiendo nuestros niños Claro. con esta falta de competencias para solucionar. Entonces, mis compañeros también, docentes, hemos visto esta necesidad de atender, por eso se crea tutorías en la normal Ujú, y empezamos a ver, a fortalecer, porque otra de las cosas que sucedió es que había antes ujú. una fila enorme para entrar a la A normal, la ¿no? normal, claro, Sí, o sea, claro, yo me formarte acuerdo. como maestro. Ujú. Y del año pasado a este fue muchísima la diferencia. No sé, de 800 a Ujú. 300. Oh, fue Entonces, mucha. son cosas Sí. que se tienen que investigar para Claro, saber qué claro, es ¿por lo qué que pasó? está ¿Qué fue lo que sucediendo. pasó ahí? Ajá, así No, es. no, no, pues muy interesante, maestra, Sí. esto que nos comentas. En esta parte, ¿cuáles crees que tú que son las competencias socioemocionales y esta relación que señalas de la gestión del En los conflicto conflictos. en los jardines de los niños? ¿Cuáles crees que tú sean esas competencias que deberían de tener Yo creo ahora? que como docentes tenemos que saber comunicarnos, pero comunicarnos de manera efectiva y asertiva. Eso creo que es fundamental. Cómo yo atiendo a un padre de familia cuando llega alterado y entonces tengo que saber cómo comunicar y no engancharme con el problema Claro, claro. sin responder bajo el impulso, pues. Entonces, creo que la principal sería la comunicación asertiva. La otra es la escucha activa. A veces también he visto que las educadoras contestan de inmediato sin escuchar al otro, sin juzgar, Ya, sin tomar una posición desde sus creencias. claro. Entonces, saber escuchar es algo importante. Ujú. Otra es la empatía, saber que el otro siente, pero que no necesariamente va a sentir lo mismo que yo. Claro, Entonces, la empatía, la adaptabilidad, aceptar que las cosas no siempre van a salir como lo planeo, claro. Ujú. que las cosas en la escuela son imprevistas. Exacto. Están Son del día, cambiando, ¿verdad, maestra? sí, a cada momento y que tenemos que tener esa competencia o esa habilidad de adaptarnos a Claro. las cosas nuevas, a las familias nuevas, a las situaciones que están surgiendo, al el tema de la identidad, el cabello, como antes teníamos reglas tan establecidas y ahora Claro. las normas. Ajá, Entonces, adaptarnos, ajá. autocontrolarnos también, Ujú. no mostrar nosotros también el enojo, porque pues finalmente los profesionales los que estamos atendiendo a estos niños somos los Ujú. docentes, Exacto. entonces tenemos que tener esta. Y una creo que también importante es el liderazgo. Los maestros no solo tienen que seguir las reglas de alguien, ¿no? Sino que ellos también son líderes en el aula. Claro. Ellos también tienen que detectar esos pequeñitos líderes Mm, ujú. para potencializar también sus propias competencias. Claro. Y bueno, así hay un montón de competencias, ¿no? Hasta sociales y de amabilidad, de cortesía, de respeto, de compromiso. Por eso en la investigación me han dicho, ¿por qué competencias? ¿Por qué ese término tan amplio? Claro, ¿No? claro. Y no una habilidad o una herramienta. Ujú. Pero es que las competencias implican todo. Exacto. Es la habilidad, el valor, el ser, el comportamiento, todo. Es que Muy esas. bien, no, sí, no, está tremendo esto, maestra. ¿Y tú cuál crees que sea la competencia, ahorita o sea, sí, la socioemocional y demás, pero me refiero en cuanto a estos conflictos que se generan
más dentro o fuera y cuál es la competencia que deberían de tener. Si son así con los padres de familia, me Ujú, refiero, ujú. con otros maestros, o dentro con los niños Los y la niños. gestión Híjole, es difícil la pregunta porque es muy contextual, ¿verdad? ujú, Depende del contexto, depende de, por ejemplo, ahí en mi investigación hablo un poquito de la teoría del hábitus, ¿no? Del hábitus que hay dentro, de cómo se ha conformado el equipo de trabajo, la zona escolar, la cantidad de personas, tiene mucho que ver con todo. Pero desde las alumnas de prácticas, cuando regresan las situaciones, ellas, cómo resolver o cómo entre 2 niños, ¿no? Se pelean y sí, ya no puedo intervenir porque no los puedo decir esto, porque luego me van a demandar si yo esto, ¿no? sí, O qué voy a hacer si un papá llega y entonces me dice que o le informo, ¿no? Me mordió. claro. Una alumna llegó llorando porque su alumnito la mordió y La dice: mordió. "No, le digo al papá", y se puso peor el asunto. Ujú, Pero dentro de la escuela en la escuela también surgen estos conflictos entre compañeras, ¿no? claro. La competencia es que, ¿por qué ella sí hizo el festival y a ella sí le permites esto? ¿O por qué yo no puedo darles un regalito a los niños? ¿O por qué a ella sí le compraste plastilina y a mí no? No sé, son cosas muy contextualizadas. Creo que ahorita la mayor preocupación es el tema de los padres de familia, más Ujú. que lo que pasa adentro, porque eso se da, ¿no? Claro, Nos vamos claro. moviendo, se van Sí, resolviendo las así cosas es. de alguna Ujú, manera. Pero el asunto del temor es con los padres. ya. No sé. Entonces, Ujú. híjole, bueno, ahí es donde donde se tiene que trabajar bastante lo que. Sí. Bueno, ¿qué tipo de conflictos son más comunes en los jardines de niños y cómo se abordan actualmente? Yo creo que tenemos que conocer las normas, los lineamientos sería una buena forma de saber cómo resolver, pero además saber cómo utilizar la mediación, esta manera de negociar Ujú, con los padres. Creo que si la pregunta es cuáles son los más comunes, ujú, bueno, los más comunes y del diario son entre los niños porque están en una etapa del claro, desarrollo donde suceden estas cosas, ¿no? sí, En el juego, porque ya no quieren ser mis amigos, eso es lo más común. ya. Ujú, Pero creo que para eso las maestras tienen un poquito más de habilidad para resolver esas pequeñas cosas. No puedo generalizar, pero creo que en eso está bien. Y insisto, la preocupación ahorita es esto con los padres ujú, y para saber cómo solucionarlo sería mm, conocer los lineamientos y qué es lo que sí tengo permitido, qué es lo que no debo omitir. claro. Ujú. Entonces, creo que por ahí Que por va el ahí, por asunto. ahí está Habrá que y sí, no, investigar. los padres de familia es algo muy eh, crítico tratarlo y tratarlo al momento para que no Ujú, se desborde en algo más que todavía salga de los límites de la escuela, sino así que es. más, más estar como mediando esta parte. En la normal, en la donde tú ahorita te encuentras dando clase maestra, ahí les abordan no sé si es materia en situación de Mm, conflictos o demás para las Bueno, educadoras. ahora que me he puesto a investigar, honestamente pensé que no tanto, porque como son adultos, Ujú, ¿no? Entonces, hay una creencia por ahí de ellas ya deberían de tener estas competencias ujú, y si no pueden, pues mejor que no sean maestros, ¿no? ujú, Entonces empiezo con tutorías y empiezo a ver que realmente no es que no puedan, sino que o que no quieran o que por ser adultas ya las deberían de tener, claro, sino que algo está pasando y exacto. entonces me empiezo a revisar todas las asignaturas y me doy cuenta que en el perfil de egreso están estas competencias. En el Mm, perfil de egreso, en cada una de las asignaturas, en el programa, sí, viene que deben de desarrollar o de tener estos dominios claro. del saber ser, del saber hacer. Ujú, Pero la investigación tendrá que profundizar en esa brecha que hay sí, entre lo que dice sí, claro, y lo el que se hace. programa, el perfil de egresos, los dominios que vienen o que piden en la UCICAM, ¿no? Para Ujú, ya ser un maestro y ver qué es lo que está sucediendo realmente y por qué no se ven evidenciadas estas competencias en la práctica en la real. práctica.
Y entonces, maestra, tú detectas pues estas situaciones que están pasando en esta investigación y lo que nos encantaría para ir cerrando en este podcast y sobre este tema tan interesante de tu doctorado. En cuestión a familias, ¿qué recomiendas? Tanto de parte de las educadoras como de parte de las familias. Para ir cerrando esta, si nos pudieras dar, ahora sí que unos puntos muy, Muy claves. muy claves al respecto, ¿verdad? Sí, mi opinión es que en la escuela, los directores y los maestros y el personal que trabajamos ahí, no solo tenemos que educar a los niños, los padres de familia son parte, en el nivel preescolar son parte de la institución, ¿no? Y Claro, necesitamos esa corresponsabilidad. Trabajar mucho con los comités de padres de familia es importante para poder formarlos también, porque claro. ellos también son padres muy jóvenes, algunos, Ujú, y también se ven estas situaciones en sus familias. Tampoco tienen esta competencia para solucionar o gestionar los conflictos. Entonces, creo que tenemos que tenerlos cerca, que sean parte de nosotros, saber cómo involucrarlos en las actividades para que ellos puedan entender qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos claro. y que ellos aprendan junto con nosotros. Entonces, la invitación sería hacerlos partícipes Ujú, y entender que no solo somos maestros de esos pequeñitos, sino que somos maestros también de esos padres que muchas veces expresan esa necesidad de no sé qué hacer. claro, Entonces, esa sería la invitación. muy bien. Y a las educadoras, en este caso, maestra. A las educadoras, ay, voy a sonar a veces un poco buscar, buscar alternativas, porque a veces no tenemos el espacio para, para conversar sobre las emociones o sobre estas situaciones. Estamos tan a la carrera con una cosa, con otra, Ujú, que se nos pasa, pero también atendernos personalmente, buscar ese apoyo y aprenderlo de alguna manera. Y acompañarlos como directora, acompañar a las educadoras para que encuentren también esa fortaleza o esa seguridad de que podemos lograr una buena educación. muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias, maestra Jessica. Eh, Estamos terminando este podcast y bueno, se nos quedan muchas preguntas todavía para que conteste la maestra. Entonces, eso será en el siguiente podcast. Agradecemos como siempre el haber estado escuchándonos este podcast y este tema tan interesante que la maestra Jessica nos hace el favor de venir a contar aquí. Y pues también nuevamente el maestro Manuel Maciel nos acompañará posteriormente, que ya lo tendremos, les voy a decir que ya lo tendremos en el podcast para que nos cuente sobre su libro. Entonces, pues maestra, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes por invitarme, por hacerme parte y por preocuparse también por lo que sucede en las escuelas. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Y pues aquí estamos, presente, profe. Presente. Hasta luego.